Na kabe maro tiene los shaninka payeni saika heta tiranta Amazonía ki maro tiene anam pitstiki Perú tema pamena heta pintro programa kapcheke tai de cash to heta ka señal ki TV Perú no canta heteme iroñaka Kitaiteri ki 9 kashiriki agosto tema iro perori kitaiteri okanta. Aquí moshiriventero oitaiterite Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Tema arintana caro meka oka kimoshiretansi ehatita antawerensi antakiri Naciones Unidas. Tema y que moshireventa y tancharimaro y tenía población indígenas y canta heitara y saik heitara saik anambit sekipayeni tema oka y que moshireventa y tiro que anta nampitsiki Ginebra osarensteki 1982 tema oka que moshiretansi ashimaro y tiene comunidades tema irotake iroñaka y pinka tanchari meka cuando kozka nuestros derechos a esa cita tema oka justicia opoñashita asaika hetanchari kameta aroka payeni tamecha menawagero oka titulares. Hoy en Ashi Añane. Hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Una fecha para celebrar la diversidad cultural y visibilizar a las poblaciones indígenas. Una interesante entrevista con Roberto Sariquiei sobre la pérdida y revitalización de las lenguas indígenas. Jacqueline Roque, jefa del programa de pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo, nos hablará sobre la protección integral de los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Conoceremos el complejo arqueológico El Gran Pajatén, ubicado en Chachapoyas. Esto y mucho más en los próximos minutos. Quédese con nosotros, que aquí empieza Ashi Añane. Maro etni pueblos originarios tema Ibera Cotaka 6% población mundial. Abishimota keri osheki meka okanda kota antaruete meka oka Washinon kansi. Ipiaya takeru ipatste payeni, kabiyans payeni, te añeri anta política. Ayotaku pero tancharu y tamecha amenabakiri uruñaka antakiri informe producción. Cada 9 de agosto, el mundo alza la voz para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Una fecha que no solo recuerda la historia, sino que también señala el presente y proyecta un futuro más justo. Esta jornada fue proclamada por la Organización de las Naciones Unidas en 1994, en honor a la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas, celebrada un 9 de agosto de 1982. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en un símbolo de lucha, reconocimiento y resistencia. Un espacio para visibilizar a quienes, desde tiempos ancestrales, hablan, cuidan y sostienen los territorios que hoy compartimos. La celebración por el Día de los Pueblos Indígenas conlleva a resaltar el importante rol que cumplen los pueblos indígenas para el desarrollo de nuestro país y como parte de este bagaje cultural que nos enriquece y nos enorgullece como nación. Actualmente, según la ONU, más de 476 millones de personas indígenas viven en cerca de 90 países, representan más del 6% de la población mundial y hablan la gran mayoría de las más de 7.000 lenguas vivas del planeta.
Pero estos datos no solo hablan de números, hablan de identidades, culturas y saberes que han sobrevivido a siglos de colonización, exclusión y silenciamiento. Desde el Estado se vienen desarrollando diferentes iniciativas e implementación de políticas públicas para garantizar la interculturalidad y la protección de los derechos de los pueblos indígenas, pero que también desde la ciudadanía tiene que venir este impulso por conocer quiénes somos y cómo estamos conformados como país. Conocer que tenemos 55 pueblos indígenas u originarios, que hablamos 48 lenguas indígenas. Conocernos y reconocernos es fundamental para poder valorarnos. Los pueblos indígenas son guardianes de conocimientos milenarios. Saben cómo leer los ciclos de la tierra, cómo sanar con las plantas, cómo convivir con la naturaleza sin destruirla. Son defensores de la biodiversidad y protagonistas silenciosos en la lucha contra el cambio climático y, sin embargo, siguen enfrentando profundas desigualdades. Otra forma desde la cual la ciudadanía puede aportar a la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas es a través de la información que puede ser brindada. Y en ese sentido, tenemos en los censos nacionales 2025 la oportunidad de poder hacerlo. Según datos del Banco Mundial, las poblaciones indígenas tienen 3 veces más probabilidades de vivir en situación de pobreza extrema. Tienen menor acceso a la educación, la salud, la tierra y la justicia. Muchos de sus territorios están amenazados por proyectos extractivos, deforestación o contaminación. Sus lenguas se están extinguiendo. Sus líderes son perseguidos y muchas veces sus voces no son escuchadas en las decisiones que los afectan. Desde el Ministerio de Cultura estamos promoviendo la campaña Yo me identifico con orgullo, que tiene como intención que podamos generar un proceso de reflexión para que podamos responder a 2 preguntas que terminan siendo fundamentales dentro del mismo. La pregunta de identificación étnica y la pregunta referida a la lengua materna con la que nosotros aprendimos a hablar. Hemos previsto el desarrollo de una serie de actividades que se van a desarrollar durante todo el mes de agosto. Aquí es preciso señalar que tendremos desde ciclos de cine en lengua indígena originaria, como también conversatorios acerca del derecho de la consulta previa y la protección de los pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial. Del mismo modo, tendremos diferentes actividades en el territorio nacional para valorar los saberes ancestrales, así como las diferentes expresiones de arte y expresiones de culturalidad de nuestros pueblos indígenas u originarios. Hoy, el Día Internacional de los Pueblos Indígenas no es una celebración vacía, es un llamado a la acción, a reconocer el valor de sus culturas, a proteger sus derechos, a garantizar su participación activa en la vida política, económica y social, y sobre todo, a escuchar con respeto lo que tienen para decirnos. Desde Axiañane, les enviamos un saludo fraterno en este día de reconocimiento, memoria y esperanza. Maro eteni pueblos indígenas te maricanta heita irirori payeni yo heitirora ejatzita llama ventakotaro y canta heitara teme irita que irirori el futuro del planeta. Otsimache irirori llama ventako heicharo tema yo yatzirinta aisatzita teme ipinka tayetaitiri canta itiri sus derechos. Iskema yetaitiri ishiabaka heitaka canta heitaka ashaninka heitaka aroka payeni tema ejatzita no canta heitemi maro eteni pibabisairo kameta maro eteni no shaninka ejatzita yora maro eteni pueblos indígenas po ya kutaba que no shaninka no piapajeka no kengitata kachiri Roberto Sarikei irinti irirori lingüista peruano. Cora que no piajeta, pai.
¿Sabías que Pillotimpa? ¿Sabías que los pueblos originarios protegen el 80% de la biodiversidad del planeta? Sus integrantes han logrado adaptarse y reducir los riesgos causados por el cambio climático y los desastres naturales gracias a sus conocimientos y experiencias ancestrales. ¿Sabías que Pillotimpa? Apita bajirota programa ka kapchekitaite ikibantayay tema irinti idirori Roberto Sarique. Irinti lingüista peruano ayotako pero tancharori añakero piayetaka oka beca lingüística. Kitaite ribe Roberto. Kitaiteri Cintia, ¿qué tal? Roberto, skama okanda kote iroñaka oka ñanspayeni meka ora irashi indígenas aisatzita tsko okanda kota iñako taitiro anta en el mundo. Para empezar, en el mundo existen alrededor de 7.000 lenguas. Más de 7.000 lenguas son habladas por los seres humanos en la actualidad. Y la gran mayoría de estas lenguas es hablada por poblaciones pequeñas, muchas veces que, no sé, no llegan a 1.000 personas o a 500 personas. Las lenguas son muy diversas entre sí. Es decir, si tú comparas el Asháninka con el castellano o el Shipibo con el castellano, vas a encontrar diferencias muy significativas, que van a ser menores, por ejemplo, si comparas lenguas europeas como el español y el inglés. El español y el inglés tienen muchas similitudes porque en el fondo vienen de un mismo ancestro, vienen de una misma lengua común. Pero las lenguas que vienen de lenguas diferentes, que tienen otros ancestros y otras historias, pueden ser radicalmente distintas. Entonces, lo que es importante aquí es saber que la gran mayoría de las cosas que sabemos sobre cómo funciona la mente humana, sobre cómo funciona la cognición, sobre cómo pensamos los seres humanos, proviene de estudios que se centran en muy poquitas lenguas y para colmo todas emparentadas, como el inglés, el español, ¿no? Entonces, nosotros hemos construido una visión de la psicología del Homo sapiens, de los seres humanos, a partir de las lenguas europeas. Entonces, lo que dicen las ciencias del lenguaje y las ciencias de la cognición actualmente es que eso es un gran error y que nosotros tenemos que empezar a mirar y a comprender cómo funciona la mente humana, cómo funciona la capacidad que tenemos los humanos para concebir, para relacionarnos con el mundo y para aprender lenguas distintas. Y para eso tenemos que pensar que los seres humanos, pues, hablamos en 7.000 lenguas distintas y por lo tanto pensamos de 7.000 maneras distintas. Iroñaka iroka meka maro etini ñanspayeni irash indígenas ka okwanda ko perota ka meka ñanspayeni ñawe perota itdori anta meka canta chari meka kemita charik meka oka español ejatzita inglés. Cintia, en muchísimos aspectos. No tienes idea, es una cosa. Por eso uno se hace lingüista, en el fondo. Uno termina amando el lenguaje porque uno se enfrenta a toda esta diversidad que nos muestran, que nos regalan las lenguas indígenas. Por ejemplo, el castellano tiene género femenino y masculino, ¿no? Pero hay lenguas como el bora que distinguen 400 géneros, a los que los lingüistas llamamos clasificadores. De 2 a cientos, ¿no? Otra diferencia, por ejemplo, las lenguas indígenas suelen tener marcas gramaticales que le permiten al hablante ser muy sincero con la fuente de su información. Entonces, si yo te cuento que Juan jugó fútbol, o si yo te cuento que Juan fue a la playa o al monte, yo te voy a decir, Juan fue al monte y me contaron. Juan fue al monte y yo lo vi. Juan fue al monte y yo lo infiero a partir de mi experiencia, de mi conocimiento del mundo. Y esas diferentes formas de conocer se marcan a través de elementos gramaticales, ya sea en el verbo o en otros lugares de la oración.
Entonces, la lista de diferencias que existen entre lenguas como el español o el inglés y lenguas indígenas, que además en nuestro país son muy diversas, es enorme. Y nos sirven para entender justamente la plasticidad, la flexibilidad de la mente humana, ¿no? En el mundo tenemos niños que aprenden a hablar español en el seno de su hogar y niños que aprenden a hablar Asháninka o Shipibo también en el seno de su hogar. Y más allá de las diferencias que hay entre estas distintas lenguas, a los 5 años estos muchachos van a ser hablantes fluidos, ya sea de español, ya sea de Shipibo, ya sea de Asháninka o ya sea de quechua, ¿no? Entonces, las diferencias son muy significativas. Por ejemplo, en el español no tenemos palabras para referirnos a olores abstractos. Decimos huele rico, huele feo, ya. En Shipibo, o tenemos que decir huele a café, o huele a durazno, o huele a fresa. Tenemos que usar metáforas. En Shipibo existen 13 palabras distintas para referir de forma abstracta a percepciones nasales, o sea, de olores, ¿no? Entonces, todas estas diferencias nos muestran, por un lado, la riqueza de las lenguas humanas y al mismo tiempo nos recuerdan que los seres humanos somos, pues, o la mente humana es una maravilla, es algo que, más allá de estas diferencias, a los 5 años tú vas a tener niños hablando fluidamente su idioma. Paitama ironya ka meka skakandero ka meka kantirima roetini atsiri payeni mabenta correita njaro meka ka nyans payeni idashi meka indígenas payeni ero piantatsi skakandero ka. Bueno, eso es una pregunta muy hermosa y muy profunda, pero yo creo que lo principal es saber que los hablantes, los y las hablantes de lenguas indígenas en este momento están haciendo cosas por sus lenguas. Por ejemplo, este programa tan hermoso. Este programa es un ejemplo de activismo lingüístico, es un ejemplo de un esfuerzo de un grupo de personas por tratar de hacer que el idioma Asháninka se use en otros contextos más amplios y de forma más abierta, ¿no? Lo mismo pasa en las redes sociales. Hay muchachos cantando rap, hay muchachos teniendo TikToks, hay muchachos haciendo materiales educativos, desarrollando cursos en Internet. Entonces, yo creo que lo importante, lo que le tocaría al Estado o a nosotros como sociedad es mirar esas iniciativas que ya existen, muchísimas en el Perú. Cientos de jóvenes indígenas en este momento están haciendo cine, música, arte, TikTok, contenidos en sus lenguas y ver qué necesitan en términos de apoyo, bueno, económico, pero también en términos de apoyo de formación, de capacitación, técnico, de equipos, ¿no? Si nosotros usáramos recursos para fomentar que estos jóvenes sigan haciendo lo que ya están haciendo sin ningún apoyo, yo creo que eso sería realmente algo sin precedentes en la historia de la vitalidad y revitalización de nuestras lenguas. Paitama iro perodantari meka nyans payeni irashi indígenas. Esa también es una pregunta muy hermosa, Cintia, porque muchas veces la gente tiende a pensar que las lenguas indígenas son lenguas de segunda clase, o que las culturas indígenas son culturas que no están desarrolladas. Y eso es un error que hay que erradicar. Las lenguas indígenas son fundamentales para entender la capacidad humana para desarrollar, aprender y usar sistemas lingüísticos complejos. Las lenguas indígenas son muestra de lo maravilloso que es la mente de los seres humanos. Y las culturas indígenas asociadas a esas lenguas son... es como un cuadro que se habla entre nosotros, donde nosotros vemos las distintas maneras como grupos humanos alrededor del mundo se han relacionado con la naturaleza. Y muchas de las cosas que nosotros en las sociedades occidentales hemos perdido, porque estamos todo el día con el celular, porque estamos todo el día yendo a trabajar y tenemos estrés y vivimos en un ritmo de vida muy rápido, ¿no? Todas esas cosas que nosotros hemos perdido, que probablemente tenían nuestros tatarabuelos
abuelos, esas cosas siguen vigentes y nos abren puertas para relacionarnos de una forma más profunda y más justa con la naturaleza. Las lenguas indígenas y las culturas indígenas son espacios de creatividad artística, de creatividad espiritual, de medicina, de conocimiento, de relaciones únicas con la naturaleza. Hay plantas en el mundo que solamente tienen nombre en alguna lengua indígena, que no tienen nombre en castellano, ni en inglés, ni nombre científico. Entonces, cuando nosotros perdamos esas lenguas, que es algo que no debe pasar, si esas lenguas desaparecen, todo ese conocimiento se va a desaparecer. Vamos a perder maneras de curarnos, vamos a perder formas de relacionarnos con la naturaleza, con los espíritus, de repensarnos como seres humanos y vivir en armonía. Entonces yo creo que en estos momentos de tanto sosiego, de tanto desasosiego, de tanta preocupación, los pueblos y las culturas indígenas tienen mucho que enseñarnos. Iroñaka ma o iroñaka meca paitama orara meca abishmo pero tidori maruetini nyants payeni irashi indígenas iroñaka peayeta chare. Hay muchas causas que están relacionadas, ¿no? Pero sí, lo principal es que una cosa importante sobre las lenguas es que las lenguas no desaparecen solas. Las lenguas siempre desaparecen porque hay fuerzas externas a ellas que generan esa situación de abandono, ¿no? Yo, en mi experiencia trabajando con lenguas de muy pocos hablantes en la Amazonía, yo te puedo asegurar que nunca he conocido a un señor anciano que ya ve que sus nietos no hablan su lengua, que se sienta feliz. Esa persona siempre va a sentir una pena, una tristeza, un arrepentimiento. Y lo que él te va a decir o lo que ella te va a decir es: yo quise enseñarles mi lengua, pero no pude porque tenía que trabajar, porque tenía que darles oportunidades, porque todo el mundo me decía que el castellano era la única manera de salir adelante. Canta codiroñaca o ca añaita que meca maro etini yora atsiripayeni irirori meca irirori yanchiroma meca irirori canta etini meca intercultural y pinca tata etiroma. Yo creo que se han hecho algunos progresos que son innegables. Yo creo que hemos avanzado mucho, pero al Perú le falta mucho para ser una verdadera sociedad intercultural. Que exista un programa como el de ustedes, que se transmite por señal abierta, por ejemplo, es algo muy bueno. Que estemos aquí nosotros conversando alegremente, desde el corazón, y podamos intercambiar opiniones, y que ustedes inviten a opinar a un lingüista que yo no tengo ancestría indígena peruana, ¿no? Y que quieran escuchar también mi voz. Es algo muy generoso de parte de ustedes, que muestra un deseo de un diálogo intercultural. Cosas como esta existen en el Perú. Hay muchos avances, muchas experiencias hermosas que uno se puede conmover hasta las lágrimas, pero yo creo que todavía nos falta un poco, ¿no? Nos falta, aunque existe una ley de lenguas que es muy buena en el papel, nos falta institucionalizar más esa interculturalidad. Y aunque hay ahora canales para luchar contra la discriminación y el racismo que hace unos años no existían, yo creo que se ha avanzado mucho y nos falta mucho también. Y yo pienso en los jóvenes, ¿no? Yo creo que ya los viejos no tenemos mucho que hacer en esta historia, pero yo creo que es fundamental a los jóvenes, desde muy niños, sean indígenas o no, enseñarles la importancia de respetar a los demás, de querer a los demás. Kama ukanda ko tama iroñaca o akrari meca añaco venta que pedachari tecnologías esa cita meca llama venta cote dancharori meca oca lingüista. Es una excelente pregunta y bueno, lo primero que yo te quiero contar es que en nuestro grupo de investigación nosotros hacemos muchas cosas relacionadas a tecnología, a desarrollar modelos de lenguaje, a tratar de desarrollar innovaciones tecnológicas en y para lenguas indígenas. Así que yo soy un entusiasta
de las nuevas tecnologías como un vehículo para para el mantenimiento y la preservación de las lenguas indígenas, porque además también tienen un importante impacto en la manera como los propios hablantes conciben sus idiomas. Cuando tú ves a tu idioma en un traductor automático o lo ves en una tablet o en un celular y puedes usar tu idioma para interactuar con ese celular, lo que tú sientes es que tu idioma es un idioma del futuro y no del pasado, que es algo que muchas veces los sectores más racistas de la sociedad te dicen, ¿no? Estos idiomas ya no sirven, ya no son del futuro. Entonces, las lenguas indígenas y la tecnología tienen o mejor dicho, la tecnología tiene un rol muy importante en el desarrollo de proyectos de revitalización y la preservación de las lenguas indígenas. Pero, este es un gran pero, solo como complemento. Las lenguas indígenas necesitan reforzar sus espacios comunicativos tradicionales. No, de nada me sirve yo tener una tablet con un juego en Ashaninka o un diccionario en Ashaninka interactivo para que el muchacho juegue si ese muchacho no aprendió en su casa, con sus abuelos, con su mamá, con su papá, si no fue al río, si no pescó, si no se curó con su abuelo, si no aprendió sobre plantas, ¿no? Entonces, lo más importante es luchar para que los espacios tradicionales en los cuales las lenguas indígenas se han desarrollado históricamente por miles de años o cientos de años, persistan. Eso es lo principal. Y una vez que tenemos eso, las lenguas indígenas también pueden entrar al terreno de la tecnología y lo harán desde las perspectivas, desde las creencias, desde los valores de sus hablantes, ¿no? Y eso sería lo ideal. Entonces la respuesta es sí, pero siempre como un complemento a lo tradicional, a lo ancestral, que es para mí, en mi opinión, en mi modesta opinión, lo primordial. Pasonki, Roberto. Pasonki, Cintia. Gracias por la invitación y mucho éxito en tu programa. Arina Shanika, que me quiere tema Roberto y canta quiere ir ahorita, tema cameta, que mi santa quiere ero capa yeni pio tabaquerots cocanta, me ir ahorita antiroca, antahuerense. No pasa que tan ajerota te me doñaca, amenabaqueroca secuencia tan ashaninka como tú. Tan ashaninka como tú. Pishiana nashaninkatika. Nakabe, Sakajeta Chimi Kamecha. No paita, Socorro Sampen. Soy conductora del programa ¿Qué fue de tu vida? Por Radio Nacional. Y soy tan ashaninka como tú, porque amo y respeto la naturaleza, los animales, las plantas, los ríos, los mares y todo lo que nos viene de arriba. ¡Hatana! Tan ashaninka como tú. Pishiana nashaninkatika. Pasonki socorro, cameta, pio tabaquero meca, no ya wetsuke, no ya niki, no shaninka tsuka. Aribe, te mano pasonki tan ajerota, Municipalidad de Surco, ejachita, oka Parque Ecológico Voces por el Clima, abaque cameta, Oshtobaco tanchari programa ka ashi añane. Poya kotana con la que no piajeta pay. ¿Sabías que? Pillo timpa. ¿Sabías que en el mundo se hablan más de 6.700 lenguas indígenas distintas? Cada una encierra mitos, ceremonias y saberes únicos sobre la naturaleza. Esta diversidad cultural es vital para conservar tradiciones milenarias y el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. ¿Sabías que? Pillo timpa.
meka kitaiteri de kika tema akimoshireventa heitatsi maro itenaro kapayeni. Kitaiteri de kika tema iroense oitaiterite. Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Ayotako pero tancharori kapchigitaite ka okivantayana Jacqueline Roque. Tema iroense iroense jefa del programa de los pueblos indígenas de la Defensoría del Pueblo. Kitaiteri Jacqueline. Kitaiteri Cintia. Jacqueline, skama okanta kota iroñaka oka antawairense antiri la Defensoría del Pueblo tema meka ama venta kota ancharo maro etene kantaiteri los derechos de los pueblos indígenas en el Perú. Cintia, en ese camino, permíteme, es importante este trabajo que hace la Defensoría y entregarte el trabajo y algo de información que la Defensoría del Pueblo comparte. La Defensoría del Pueblo promociona los derechos de los pueblos indígenas a nivel nacional a través de sus diferentes oficinas defensoriales que tenemos. Tenemos más de 40 oficinas defensoriales y módulos defensoriales, buscando que se respete los derechos individuales y colectivos de nuestros pueblos indígenas. Meka oka antawairen sipayeni tema meka oka yo heitan jarori antero meka oka y denuncia entero meka añakero meka oka kabian sipayeni anta meka idirori payeni meka oka abishmota keri kantri meka idirori oka y derecho te payeni anta maro etini yora pueblos originarios. Puede presentarse a través de las diferentes oficinas defensoriales que se tiene, ya sea de manera presencial, de manera virtual, por la línea gratuita que tiene la Defensoría del Pueblo, a través de correos electrónicos, ya sea quejas, ya sea denuncias, para que nosotros, con nuestro equipo defensorial, podamos activar los protocolos que corresponden. Primero, en salvaguarda de la vida y de los derechos fundamentales que todo ciudadano tiene. Y en el caso de nuestras comunidades y nuestros pueblos, buscar que se garantice la pertinencia cultural, ¿no? Nosotros como un país tan rico y con tanta diversidad cultural, no solamente debemos trabajar por igualdad, sino por equidad, donde se puede entender y escuchar a nuestros hermanos. Eso es importante que nosotros venimos trabajando desde la Defensoría y no desde el trabajo desde gabinete, sino buscamos que se trabaje articuladamente. ¿Por qué es importante el trabajo articulado? Porque así sumamos esfuerzos entre las instituciones para poder, primero, reducir las brechas por las que vienen enfrentando las comunidades, nuestros pueblos indígenas a nivel nacional. Y solo eso se puede conocer cuando uno camina, conoce las comunidades. Desde un escritorio poco o nada a veces se puede lograr y no se puede sentir y conocer las necesidades que tienen nuestros pueblos, ya sea en territorio, ya sea en educación, ya sea en salud, porque es fácil ver desde una ciudad donde podemos tener diferentes servicios a lo que se tiene en las comunidades. La deficiencia de acceso. No es lo mismo irse en carretera 3 horas, 4 horas a un lugar que tener que navegar, en el caso de nuestras comunidades nativas, por horas o días para poder tener la prestación de un servicio. Paitapa antiri roñaka ara meka oka oshinspero tanchari meka oka kantaitiri meka oka la educación a esa cita oka intercultural bilingüe la matanchari meka ara aplicando aquí el tema de salud a esa cita ara okandara meka ya me heitari idirori payeni. La Defensoría del Pueblo emite recomendaciones y hace supervisiones del respeto y que no haya vulneración de derecho tanto a la salud como a la educación. En las supervisiones podemos verificar si el Estado, ya sea las autoridades regionales, locales o a nivel nacional, están cumpliendo con esta prestación. En el tema de educación, el año pasado nosotros observamos una
una iniciativa legislativa y ahí quiero ahondar, resaltar algo específico. Es importante que los poderes del Estado trabajen con pertinencia cultural y que haya participación de nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque el año pasado se pretendió sacar una norma que vulneraba la educación intercultural bilingüe. Necesaria, porque no podemos obligar a nuestras comunidades a que aprendan un castellano si su comunidad se comunica, ya sea en Ashaninka, en Aguajún, en Quechua, en Aymara, en Shawi, en Yine, etc. O sea, nosotros no podemos forzar. Tenemos que respetar la educación intercultural bilingüe y en ese camino la Defensoría del Pueblo viene supervisando y recomendando que se respete la pertinencia cultural. Y en temas de salud hemos hecho también supervisiones, hemos estado hace un par de meses también dentro del trabajo que hemos hecho en las cumbres descentralizadas, que hemos estado en Atalaya, hemos estado en Pucallpa también, y cerca hemos visitado una comunidad nativa que lamentablemente su centro de salud estaba casi abandonado. En ese ámbito, la Defensoría del Pueblo hace un llamado de atención y una recomendación al Estado para que pueda no solamente resarcir, sino brindar servicios públicos de calidad, que eso es lo que nos preocupa, ¿no? Nosotros como Defensoría del Pueblo vamos a insistir e incidir en nuestras supervisiones. Cada vez van a ser mayores, y sí tengo que decirlo, una de las grandes limitantes que nosotros tenemos es presupuestal, pero lo que siempre decimos, si nuestro presupuesto es muy chiquito, lo que tenemos es el corazón grande. Grande para poder seguir trabajando y para poder acercarnos a las comunidades y escuchar desde sus propias voces lo que necesitan. Y créanme que tenemos mucho por hacer como Estado, mucho. Kama Okaratsikiruña Andawairin Spayeni, Antirio la Defensoría del Pueblo, a esa cita, Iroñaca, Okimo Shidiventa Kiroka, Kitai Terika, Aitai Teriteke, Aroka Payeni. Acanta Hitaka, poco para pueblos indígenas originarios. Desde 1998, la Defensoría del Pueblo ha presentado diferentes informes. El 9 de agosto es una fecha no solamente importante, sino que reconoce la valía de nuestros pueblos indígenas u originarios. En ese camino nuestro compromiso es seguir trabajando. Tenemos ya 14 cumbres descentralizadas realizadas, y tenemos ya 8 encuentros regionales de comunidades campesinas, donde estamos identificando, y yo creo que no solamente debe ser un día el que se celebre y se reconozca la importancia de nuestras comunidades, de nuestros pueblos indígenas, sino actividades durante todo el año. Por eso es que desde inicios de año venimos trabajando casi maratónicamente para poder llegar a escuchar. Estamos buscando llegar a nuestros 55 pueblos. Dios mediante hemos logrado hasta el momento con la Cumbre Nacional de Pueblos Indígenas que se hizo el año pasado, hemos llegado a 34 pueblos. Este año estamos buscando llegar a los 55 pueblos para poder conocer. Ese es nuestro compromiso. Esa es la importancia que nosotros le damos. Haremos una actividad especial dirigida a nuestros pueblos. Y qué mejor actividad que estar con ellos. Paitama abishimo pero tiriri meca maro y teniyura pueblos indígenas ehatzita antakiri meca antawairensi la Defensoría Iroñaca ora cuánta cota meca amena cuyetagri antagiroca meca informes. Los principales problemas que enfrentan los pueblos indígenas: minería ilegal,
la tala ilegal, que no se respete la consulta previa. Es importante que se garantice la participación de los pueblos en cualquier proyecto o actividad que pueda vulnerar sus derechos, el acceso a los servicios públicos, agua potable, luz, salud, educación. También es importante que podamos trabajar no solamente en un Estado igualitario, sino equitativo. Los pueblos indígenas vienen enfrentando olvido. Nosotros tenemos una deuda histórica con nuestros pueblos para poder reducir las brechas que los aquejan día a día. La Defensoría del Pueblo, en sus diferentes informes, venimos remarcando la necesidad de respeto a sus territorios, a la contaminación del aire, de su agua, de las cabeceras de cuenca o de los diferentes impactos medioambientales que genera la minería ilegal, la tala indiscriminada. También los centros de salud. Hablaba de la prestación de servicios, ¿no? No solamente hablamos de la pertinencia, sino de que haya una atención efectiva y que se garantice el respeto a sus derechos individuales y colectivos. No en algunas ciudades que estén cerca, en algunas comunidades que estén cerca a ciudades, sino en las más alejadas. Dentro de poco se va a realizar el censo. Esta información va a ser fundamental para nosotros poder conocer con cifras exactas las necesidades que tienen nuestras comunidades. Hemos visto que, con mucha pena, que debido a derrames de petróleo, hay comunidades que han perdido su única fuente de agua, que pueden ser quebradas, que pueden ser ríos. Y con eso muchas veces se afecta su derecho a la educación, a la salud, a una vida digna. Yo creo que como Defensoría del Pueblo tenemos que seguir articulando con las instituciones. Y aprovecho esta oportunidad para hacer un llamado a las diferentes instituciones para que podamos trabajar de manera conjunta. Ya hay muchas instituciones a las que tenemos que agradecer que nos han permitido en los diferentes eventos, tanto regionales, que nos han escuchado y han estado presentes, que eso reclama la ciudadanía, poder tener al frente a sus autoridades para dar a conocer la problemática que tienen día a día. No necesitamos autoridades alejadas, necesitamos que el Estado esté presente, cerca a los ciudadanos. Sabemos que las distancias en el caso de comunidades nativas es mucho más difícil, pero son esfuerzos que el Estado tiene que hacer. Es más fácil movilizar a 2 funcionarios que a comunidades enteras. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Si más pashnipikando na hripikampina hedere maro etene yorameka yora atripayeni aisatita anta etirimeka oka antawairenti la Defensoría del Pueblo pikampina hedere maro etene pueblos indígenas. La Defensoría del Pueblo es su defensor, porque defiende el respeto a los derechos fundamentales de manera individual y colectiva. Y estoy citando el artículo 161 de la Constitución. Y el 162, estamos como supervisores de la prestación adecuada de los servicios públicos, que sientan que cuando ven un chalequito azul, nosotros defendemos sus servicios, nosotros defendemos su bienestar, que se sientan en la libertad de poder contactarnos a nivel nacional. Hay hermanos que nos han contactado vía celular, vía mensaje, y nosotros hemos podido atenderlos. Les pedimos que nos ayuden a poder conocer las necesidades que tienen el día a día.
no solamente a través de los medios de comunicación, sino a través incluso de nuestra línea gratuita. Son diferentes oficinas a nivel nacional, diferentes módulos, y por encargo del señor defensor se van a abrir más módulos para que podamos estar más cerca a la población. Quiero invitar a nuestros hermanos de las diferentes comunidades a que nos contacten. Cuando vean la vulneración de sus derechos, ya sea de manera individual y colectiva, que nos busquen. No me quiero despedir sin antes. Hemos hablado de los mecanismos de protección que tienen nuestros pueblos. Esta es una publicación de la actualización de la cartilla informativa sobre los mecanismos de protección para defensores indígenas. Pues nuestros pueblos son los que defienden el territorio, el medio ambiente, la vida. Que le hago entrega, hermana Cintia. Pasonki. Pasonki antaroite, Jacqueline. Pasonki, hermana Cintia, pasonki. Arriba no shanika akema kerote maya Jacqueline kwanda kote iroñaka paidariga bishimot mire eroka payeni antapiseg hezbinampitsteki zimansi iroñaka correo área número de teléfono WhatsApp cámero ara paidariga teniyota kote mi eroka payeni arita que akema kero arita que ameta kote akema amena kote mido ora abishimo heda que mire eroka payeni biseg hezantapinampitsteki payeni. Aprendiendo a Xaninga. Ayotro ñane a Xaninga. Comunidad Nampitsi. Comunidad Nampitsi. Persona Atziri. Persona Atziri. Sabiduría Yotane Tanzi. Sabiduría Yotane Tanzi. Amigo, notzipamintari. Amigo, notzipamintari. Corazón, asángane. Corazón, asángane. Aprendiendo a Xaninga. Ayotro ñane a Xaninga. Piotako heita keromática o saikakotsi. Complejo arqueológico, el Gran Pajatén. Tema kameta o cuanda gota o saikakotsi anda chachapoyas, tamecha amenawaquero antagiriro ñaca. Informe, producción. Hoy nos adentramos en una de las joyas mejor guardadas de la Amazonía peruana. El Gran Pajatén, ubicado en la región San Martín, dentro del Parque Nacional del Río Abiseo. Este sitio arqueológico emerge entre la neblina y el verdor, a más de 2.000 metros de altura. Acceder a él implica varios días de caminata por senderos empedrados, atravesando bosques nublados donde habitan especies únicas, como el mono lanudo de cola amarilla. El Gran Pajatén es un complejo ceremonial de la cultura chachapoya, también llamada gente de las nubes. Sus edificaciones circulares y terrazas, construidas entre los siglos VII y XVI, exhiben muros de contención perfectamente labrados y mosaicos de piedra con figuras antropomorfas y relieves geométricos. Durante décadas, sus muros estuvieron cubiertos por la vegetación, ocultando la magnificencia de un asentamiento que hoy se revela en todo su esplendor. En 1990, el Parque Nacional del Río Abiseo fue inscrito como Patrimonio Mundial Mixto de la UNESCO. Esa categoría reconoce tanto su valor natural por su biodiversidad extraordinaria como su valor cultural por las huellas de antiguas civilizaciones. El Gran Pajatén
es uno de los principales tesoros que justifican esa distinción. Un vestigio arqueológico que convive en perfecta armonía con un ecosistema de selva única. Entre 2022 y 2024, una expedición del World Monuments Fund Perú localizó más de 100 estructuras nuevas en el Gran Pajatén. Hasta la década de 1960, solo se habían registrado 18 construcciones, y en los años 80, apenas 26. Hoy sabemos que el conjunto se extiende a lo largo de al menos 10 hectáreas, una magnitud comparable a la de Machu Picchu. Este hallazgo marca un hito para la arqueología peruana. Las plazas, escalinatas y murallas descubiertas muestran que el Gran Pajatén funcionaba como un nodo central en una red ceremonial chachapoya. Antiguos caminos de piedra lo conectaban con otros asentamientos cercanos, evidenciando una planificación urbana y un alcance político y religioso de gran influencia regional. Conocer estos secretos milenarios nos llena de orgullo y curiosidad. Los invitamos a explorar más sobre Gran Pajatén. Proteger el Parque Nacional del Río Abiseo es responsabilidad de todos. El Gran Pajatén nos recuerda que el Perú aún guarda enigmas en lo más profundo de la Amazonía. Sigamos descubriéndolos, cuidándolos y valorizándolos para que las generaciones futuras hereden el legado de quienes un día habitaron las nubes. Pijajei temaro tiene también camita o canta o ca arqueológico, cultura, o saiga coche anta selva alta chachapoyas, anta Parque Nacional Río Abiseo. Cameta o canta cota no shaninka, pijajei te ero capayeni. Ariovera gutapaca programa ka ashi añane. Añaba caja pashin que semana, capcheque taideka sábado aquí, 6 a 7. Picoba hate ero capayeni maru no shaninka pamena cotena a las redes sociales. Facebook, Instagram, YouTube. Arika picoa hate, pisagina tacotena timacho correa te programa ka ashi añane. Arive no shaninka añaba caja pashin que semana, hatana.